El marco teórico implica dos cuestiones a la vez, una etapa y un producto. Por un lado, constituye una fase muy importante en la ruta cuantitativa, porque ayuda a afinar el planteamiento del problema y nos ilumina a lo largo de todo el camino, pero también es un producto entregable de la investigación. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que se denomina elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general, que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar el estudio. También es importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Siempre es indispensable contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio y tener una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual pues nos movemos o es en donde se llevará a cabo pues el estudio. Esto en la ruta cuantitativa, entonces sí, el marco teórico es súper importante en cualquier investigación. Así, resulta sumamente importante y necesario que detectes, localices, obtengas y consultes investigaciones previas, libros, artículos y ensayos en revistas científicas o tesis, foros, páginas de internet, documentos oficiales, reportes de organismos o organizaciones o asociaciones, trabajos periodísticos, materiales audiovisuales, pueden ser documentales, películas, o programas de radio, testimonio de expertos y todas aquellas fuentes que se relacionen con el planteamiento del problema de la investigación, pero invariablemente apoyadas por una organización profesional o académica. La utilidad del marco teórico la vamos a ir enumerando. Primero es que nos ayuda a afinar el planteamiento del problema. Segundo, nos guía e ilumina sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. Al revisar analíticamente los antecedentes, podemos percatarnos de cómo ha sido abordado y tratado el problema o fenómeno bajo estudio, qué tipos de investigaciones se han realizado, en qué clase de muestras y casos, con cuáles instrumentos de recolección de datos, en qué contexto y qué rutas o abordajes de diseños experimentales se han seguido. Número 3 es orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Evitarnos errores que se han cometido en estudios previos. Ampliar el horizonte del estudio. Encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento del problema y evitar desviaciones de este. Documentar la necesidad de implementar el estudio, es decir, la justificación del proyecto. Conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a prueba en la realidad, o ayudarnos a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, es decir, generar nuevo conocimiento. Proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia y este marco teórico y la revisión nos servirá para la discusión de los resultados. ¿Qué fases comprende la elaboración del marco teórico? Primero, necesitamos detectar y obtener la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema, es decir, las fuentes bibliográficas. De estas fuentes bibliográficas vamos a hacer una revisión analítica y selectiva. Evaluaremos el panorama que nos revele la revisión de la literatura. La organizaremos y haremos una estructuración
elegiremos el tipo de estructura deseada y así elaborar el índice del marco teórico. Se redacta el marco teórico y hay una revisión del mismo marco teórico. Tal revisión tiene que ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otra clase de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 6,000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y las más recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. Una vez que obtuvimos o recuperamos las referencias provenientes de la literatura de interés, procedemos pues a consultarlas y a revisarlas analíticamente. Entonces el primer paso pues consiste en seleccionar lo que va a ser de utilidad para el marco teórico en específico y desechar todas aquellas que no nos sirvan. En ocasiones una fuente primaria puede referirse al problema de investigación pero no ser útil, porque se enfoca en temas desde el punto de vista que no pretendemos establecer o porque se reportan nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, etc. En esta tabla se enlistan los tipos de artículos con la descripción del contenido que tienen los tipos de artículos, una utilidad potencial para la investigación y una asignación, para lo cual sería pertinente ese tipo de artículos. Como primer punto tenemos reportes de investigación empírica, es decir, resultados. En estos se presentan resultados y descubrimientos producto de la recolección y análisis de datos. También hay reportes de evaluación o diagnóstico, revisiones, síntesis y metaanálisis, que son lo de hoy, ¿no? Los metaanálisis, ya que recopilan una cantidad mayor de referencias o de bibliografía de un tema en particular, y además, pues estos metaanálisis tienen ya pruebas estadísticas que como resultado nos dicen si ese tema o esa hipótesis en específico es aceptada o rechazada y el por qué. Tenemos reportes descriptivos, ensayos, artículos de opiniones, revisiones de libros o artículos. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o preguntas de investigación, o bien si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Entonces, evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura es mandatorio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema o fenómeno investigado. Esto nos puede decir que existe una teoría completamente desarrollada, que hay varias teorías con un soporte empírico, o que existen piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico. Por último, tenemos un cuadro resumen de lo que es la elaboración del marco teórico. El marco teórico se apoya en la búsqueda de fuentes primarias, es decir, en la revisión bibliográfica de los diferentes tipos de artículos que ya vimos. Depende del panorama que revele la revisión de la literatura. Su fin es detectar fuentes primarias, artículos, libros que nos sirvan para el marco teórico, y su función son afinar el planteamiento, sobre todo guiar e iluminar la investigación, orientarla, evitar cometer errores, centrarnos en el planteamiento, justificar el estudio, establecer hipótesis, proveer del marco de referencia para la interpretación y la discusión de los resultados. Puede generarse por diferentes métodos, como un mapeo de temas o subtemas o la verificación de un índice general.
Sus etapas son detectar y obtener la literatura, la revisión analítica, evaluar el panorama, organizar y estructurar, elegir el tipo de estructura, redactar el marco teórico y revisarlo.